ejemplo, ¿verdad? Típico de esto es el capacitor, pero ahora ya no es de placas paralelas, sino que es eh, que está constituido por dos cilindros coaxiales. Imagínense entonces que hay un cilindro muy largo y que este cilindro se encuentra completamente rodeado de otro cilindro más grande. Entonces, cada uno de estos cilindros tiene un, un radio diferente. Eh, digamos, o sea, el cilindro interno es un cilindro sólido, ¿verdad? O sea, está completamente relleno, ¿verdad? De metal. Mientras que el cilindro externo es un cilindro hueco, ¿verdad? O sea, tiene, tiene cierto grosor, pero evidentemente tiene que estar hueco para poder permitir que haya un cilindro interno dentro de él. Y el espacio entre los cilindros está vacío. Entonces, vamos a ver, vamos a borrar lo que está dentro del cilindro grande, estas paredes también. Sí, más o menos se debería ver así, ¿verdad? En el libro de texto viene este ejemplo trabajado. De hecho, aquí está el par de cilindros coaxiales, ¿verdad? Una forma más conveniente de verlo es precisamente viéndolo en perspectiva, viéndolo desde del lado de una de las tapas. Vamos a dejarlo de esa forma. Entonces, está el cilindro interno y el cilindro externo, ¿verdad? Entonces, el cilindro interno, vamos a decir que tiene un radio pequeñito A y el cilindro externo tiene un radio grande B. Vamos a suponer entonces que estos cilindros son metálicos o son conductores y que cada uno tiene una carga eléctrica asociada. El cilindro interno va a tener una carga más Q y el cilindro externo va a tener una carga eléctrica menos Q, ¿verdad? Ahora, recapitulando lo que ustedes estudiaron en el capítulo de ley de Gauss, recordarán entonces que cuando tenemos una configuración de dos cilindros coaxiales, hay un campo eléctrico entre los dos que apunta radialmente hacia afuera, ¿verdad? Sin preocuparnos todavía por la forma del campo eléctrico que se forma afuera de los conductores, vamos a preocuparnos de momento únicamente por el campo eléctrico interno, porque ese es el campo eléctrico que nos va a servir después para calcular las diferencias de potencial. Ok, entonces, eh, cuando ustedes vieron en ley de Gauss la fórmula para calcular la magnitud de ese campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico entre dos cilindros coaxiales era, de esto era igual a lambda, ¿verdad? Que lambda era la densidad lineal de carga del cilindro entre 2pi epsilon por r, donde r es la coordenada radial, ¿verdad? O sea, r no es una constante, eso es muy importante que lo entiendan. R no es una constante, tampoco es un parámetro o una propiedad de los cilindros. R simplemente es una coordenada que ustedes utilizan para medir la distancia que hay entre cualquier punto y el centro de los cilindros, ¿verdad? R es como decir, por ejemplo, X, Y o Z, ¿verdad? Pero no es una constante. Por otro lado, recuerden que los cilindros, aunque se pueden considerar que son muy largos, ¿verdad? Uno podría decir que a pesar de eso tienen una distancia L que mide qué tamaño tienen. De manera que entonces lambda hay que tomarlo, ¿verdad? Como
la carga total dividido entre la distancia o entre el largo de cada cilindro. Muy bien. ¿Cómo se calcula la diferencia de potencial entre los dos cilindros? Para ellos entonces hay que calcular la integral, ¿verdad? Menos campo eléctrico, producto punto, distancia. Lo más sencillo para hacer en este caso, dado la simetría de los cilindros, es calcularlo utilizando un trayecto que sea una línea recta entre los dos cilindros. Vamos a borrar esto, ¿verdad? Que llegó hasta acá. Muy bien. Entonces, cuando ustedes hacen eso, ven entonces que el camino de integración es en la dirección radial. Entonces, la magnitud del potencial eléctrico tendría que ser entonces la integral de lambda entre 2pi epsilon r dr. ¿Desde dónde hasta dónde se mide esta integral? Desde el radio del cilindro pequeño hasta el radio del cilindro grande. Entonces, va desde r igual a A hasta r igual a B, ¿verdad? Esta integral hay que tomarla en su valor absoluto. Entonces vamos a ponerle valores absolutos a todo. Sería igual a 2pi, a lambda entre 2pi epsilon, ¿verdad? Por la integral absoluta desde A hasta B de dr entre r. Ustedes saben que la integral de dr entre r es un logaritmo. Entonces, la diferencia de potencial sería igual a lambda entre 2pi epsilon por el logaritmo natural de r desde A hasta B. Valor absoluto, ¿verdad? Valor absoluto, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a lambda entre 2pi epsilon logaritmo de B entre A. Ya podemos quitarle a esto el valor absoluto porque sabemos que el logaritmo de B entre A tiene que ser necesariamente una cantidad positiva porque el radio B es más grande que el radio A, ¿verdad? Y cuando ustedes evalúan entonces el logaritmo de un número o de una razón que es mayor a 1, tiene que darles positivo. Por lo tanto, ¿cuánto da la capacitancia? La capacitancia entonces es igual a la carga dividido entre el valor absoluto de la diferencia de potencial. O sea, es igual a Q entre lambda logaritmo de B entre A entre 2pi epsilon. Pero recuerden por un momento que lambda era igual a Q entre L. Entonces, la capacitancia, ¿verdad? Cuando sustituimos entonces este lambda por este lambda que está aquí, nos queda que la capacitancia es igual entonces a la carga Q entre L logaritmo de B entre A entre 2pi epsilon. Hay que tener mucho cuidado con la forma en que acomodamos esto después. Ven que se cancelan las cargas y entonces la capacitancia es igual a 2pi epsilon por L entre logaritmo natural de B entre A. Nuevamente, para llegar a este resultado, hemos tenido, ¿verdad? Nos hemos encontrado con que la carga eléctrica se cancela
de manera que la capacitancia termina dependiendo únicamente de las propiedades geométricas de los cilindros. Depende de su largo y depende de sus radios, pero de nada más. Por último, vamos a considerar el ejemplo de un cilindro compuesto por dos esferas concéntricas. Es diferente a dos cilindros, ¿verdad? Porque esas esferas son objetos con propiedades geométricas diferentes. En el caso de una esfera, la única propiedad definitiva es, ¿verdad?, sus radios. Entonces vamos a imaginarnos que la esfera interna es sólida, tiene una carga más Q y un radio A. La esfera externa es hueca, porque dentro de ella está la esfera pequeña, ¿verdad? Y tiene un radio B y una carga menos Q. Entonces, aquí hay más Q, aquí hay menos Q. Esto tiene un radio A, esto tiene un radio B. Y además sabemos por el capítulo de ley de Gauss que en el espacio vacío que hay entre las dos esferas existe un campo eléctrico que de hecho tiene una magnitud igual a la que se calcularía para el campo eléctrico de una carga puntual. O sea, es Q entre 4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado, donde esta r, nuevamente, debo insistir que es muy importante entender bien lo que representa. Esa r no es una constante, no es un tamaño, no es una medida de las esferas, esa r es una coordenada. ¿Qué es una coordenada? Una coordenada es como medimos la distancia entre el centro de las esferas a cualquier punto, ¿verdad? R. Muy bien. Esto sería entonces el campo eléctrico que ustedes miden para el espacio que está entre la esfera pequeña y la esfera grande. Sabemos por ley de Gauss que afuera de la esfera grande, de hecho, aquí el campo eléctrico es cero, afuera. Pero en el espacio interno entre las dos esferas, aquí el campo eléctrico no es cero. Aquí el campo eléctrico es Q entre 4pi epsilon r cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a calcular la diferencia de potencial entre las dos esferas tomando un camino de integración recto entre las dos. De manera, entonces, que ahora la diferencia de potencial, o mejor dicho, su valor absoluto, ¿verdad?, se calcula con el valor absoluto de la integral del campo eléctrico, que sería Q entre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado por dr. Desde r igual a hasta r igual a b. Sacando las constantes, ¿verdad? Q entre 4pi epsilon, valor absoluto de dr entre r cuadrado desde a hasta b. Entonces, la diferencia de potencial sería Q entre 4pi epsilon por menos 1 entre r desde a hasta b y todo metido dentro de valor absoluto. Y esto es Q entre 4pi epsilon por menos 1 entre b menos 1 entre a valor absoluto. O sea, la diferencia de potencial es Q entre 4pi epsilon por 1 entre a menos 1 entre b, valor absoluto. ¿Cómo podemos quitar de aquí el valor absoluto? Bueno, recordemos que el radio A es más pequeño que el radio B. Entonces, 1 entre A es más grande que 1 entre B. Entonces, de hecho, esto se puede quedar así. Podríamos decir que la diferencia de potencial es Q entre 4pi
epsilon por B menos A entre A por B. De manera entonces que ahora la capacitancia sería igual a Q entre el valor absoluto de la diferencia de potencial es igual entonces a Q entre 4pi epsilon por B menos A entre A por B. Se cancelan las cargas como siempre. Y esto nos queda entonces que es igual a 4pi epsilon por A por B entre B menos A. Y nuevamente la respuesta depende únicamente de las constantes geométricas de los capacitores. No depende de la carga. Depende de A, de B y de B, ¿verdad? Ojo, si esta respuesta nos hubiera quedado dependiendo de R, ¿verdad? Hubiéramos tenido algo malo, porque la capacitancia no puede depender de las coordenadas, ¿no? O sea, no depende de en qué lugar estamos midiendo, la verdad. Ustedes ocupan las coordenadas para calcular las integrales que nos permiten llegar a, a las diferencias de potencial, pero la capacitancia como tal no puede depender nunca jamás de las coordenadas. Si les queda dependiendo de las coordenadas es porque está mal. Un tema que entra aquí es el de la energía que logra almacenar un capacitor. Esto se puede calcular muy fácil si uno toma en cuenta que el trabajo que requiere ejercer un circuito para cargar un capacitor con una carga adicional de Q, se calcula integrando el potencial eléctrico en el capacitor con respecto a la carga, ¿verdad? Sabemos que el potencial de un capacitor es igual a la carga que ya tiene Q dividido entre la capacitancia. De este modo, el trabajo sería entonces igual a Q entre C por dQ. Esta relación, ¿verdad? Después se puede integrar desde un valor 0 hasta un valor Q mayúscula para obtener el trabajo. Entonces, de hecho, el trabajo será igual a 1 entre C por la integral desde 0 hasta Q mayúscula de Q de Q. Y esto sería igual a 1 entre C por Q cuadrado entre 2. Entonces, Q cuadrado entre 2C. Esta forma de representar la energía, ¿verdad? Cuando ustedes calculan esto nos queda en joules. También se puede representar de otras formas si utilizamos para ello la relación que hay entre capacitancia, carga eléctrica y potencial, ¿verdad? Vean que si la energía es Q cuadrado entre 2C, esto también es igual a Q cuadrado entre 2 veces Q entre V, ¿verdad? Entonces esto sería igual a Q por V entre 2. Esta relación, la primera que obtuvimos, no depende del potencial, pero sí depende de la carga eléctrica y de la capacitancia. En cambio, esta otra no depende de la capacitancia, pero sí depende de la carga eléctrica y del potencial. Incluso podríamos hacer ahora una relación que no dependa de la carga eléctrica, notando el hecho que la carga eléctrica es igual a la capacitancia por el potencial, ¿verdad? La energía de este modo sería igual a la capacitancia por V entre 2. O sea, la capacitancia por V al cuadrado entre 2. Y esta forma ya no depende de la carga eléctrica almacenada en el capacitor. Ahora, otro concepto muy importante que se utiliza sobre todo en capacitores de placas paralelas es el de la densidad de energía. La densidad de energía se describe con la letra U minúscula y es igual a la energía almacenada por volumen, entre volumen, ¿verdad? Entonces la densidad de energía se mide evidentemente en unidades de Joule
entre metro cúbico, porque es una cantidad que denota energía entre volumen. Sin ir en más detalles, bueno, en el libro explican cómo se deduce esta fórmula para capacitores en placas paralelas, pero en general la densidad de energía de un capacitor es igual a un medio por epsilon por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Del campo eléctrico, ¿verdad? Que se mide dentro del capacitor. Recuerden que en un capacitor de placas paralelas, el campo eléctrico es constante y uniforme, entonces no depende de las coordenadas. Por lo tanto, en un capacitor de placas paralelas, la densidad de energía es constante. Pero en un caso más general, por ejemplo, en un capacitor cilíndrico o esférico, el campo eléctrico era una función de las coordenadas, no es constante y tampoco es uniforme. Entonces, en esos capacitores, la densidad de energías depende de la posición, entonces no es constante. Muy bien, dejémoslo entonces hasta acá. Muchas gracias.